Muy bien, bienvenidos, amados hermanos. Siempre es un gusto saludarlos, estar con ustedes, estudiando, escuchando la palabra del Señor. Una vez más, reunidos aquí en la reunión de cada sábado de Jóvenes de Cristo. Nuevamente, bienvenidos, amados hermanos. Bienvenido, hermano Luis Aguilar, Jessica, Cosette, Sandy. Un gusto verlos. Melanie, Emile, Alex. Bienvenidos todos y bienvenidos allá en casita que nos ven a través de YouTube. Bienvenidos todos. ¿Alguien quiere decir algo? Gracias, Abner. Hola, hola. Hola hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, bien. Aquí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias igual a Dios, todo bien. A pesar de que sea este día tan pesado, ¿no creen? Bueno, Así es. aleluya. Sí. Vale. Muy bien, siempre es un gusto, a pesar de que hoy es un día difícil, que los contrarios estén celebrando, Dios siempre nos alumbra y siempre somos lámparas, ¿sí? En medio de la oscuridad. Muy bien, vamos a comenzar con la administración del día de hoy que nos toca. Seguimos con el Evangelio de Juan. Iniciaremos en el capítulo 4, 5 y 6. ¿Sale, chicos? Esperando que tengan a la Biblia, perdón, en su mano, una Biblia cerca, ¿sí? Y pues bueno, vamos a gozarnos, a aprender muchísimo. Dejo la palabra al hermano que corresponda. Aleluya. Bueno, pues, ¿les parece si oramos antes de comenzar a leer? ¿Alguien gusta dar la oración? Si quieren, yo la doy. Muy bien, bueno, pues agachemos todos en nuestras cabecitas y vamos a orar. Señor eterno, Padre celestial, Abacadosh, gracias por permitirnos estar hoy reunidos, Padre, en tu bendita presencia, pudiéndote alabar, aprender de ti, Señor. Gracias por tus bendiciones que son grandes, Señor mío, y qué mayor bendición que poder escuchar, entender y llevar a cabo tu palabra, Señor. Gracias por todo. Haz que esta palabra sea sembrada en los corazones de nuestros hermanos que están aquí presentes, los que puedan ver este video, Señor. Gracias, Padre, a que sea sembrada y que germine en sus corazones, Señor Dios mío. En el nombre de Señor Jesús, ministra a nuestros hermanos que van a dar esta palabra, Señor mío. No queremos escuchar palabra de hombre, Señor, sino que seas tú hablando a través de ellos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús, el Cristo. Amén, amén y amén. Amén. Pues ahora sí, chicos, Amén. vamos a empezar, hermanos. Nos quedamos la vez pasada en el capítulo 3 de Primera de Juan. Entonces, vamos a aprender un poquito ahora de el capítulo 4. ¿Ya estamos ahí? Bien, entonces. Pues dice, el subtítulo es Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces, miren, ahorita quise leer primero estos para ir desglosando poco a poco. Entonces, miren, para empezar, yo quiero que comprendan, híjole, no la imprimí, pero bueno, la sexta hora vendría siendo más o menos las 12 del mediodía. Entonces, podemos comprender que, pues imagínense, o sea, en Israel, ¿no? El ambiente tan fuerte, el sol, demás. Era la sexta hora cuando esta mujer tuvo la necesidad, en fin, ¿no? La encomienda de ir por agua.
Y lo que podemos ver es que estaba Jesús en el pozo en las tierras de Jacob, estaba cansado del camino. Entonces, él se sentó y encontró a esa mujer. Y bueno, para empezar, ¿por qué Jesús estaría cansado? Bueno, pues podemos ver que hay una naturaleza humana, hay un sentir humano. Ajá, como cuando lloró en la tumba de su amigo, como también tuvo sed en la cruz, podemos darnos cuenta que es un Dios que se humilló al hacerse hombre por el amor que nos tuvo. Entonces, bueno, aquí vemos que él está cansado. Ahora, también hay que considerar algo importante. No es lo mismo ser un discípulo que lo va siguiendo y que va aprendiendo de lo que él hace, a ser quien imparta el conocimiento. No sé si les ha pasado a ustedes que, bueno, ¿cómo acaban después de haberse enfocado en que les va a tocar la administración y demás? Pues muchas veces a lo mejor hasta las 4 o 5 de la mañana se andan durmiendo, ¿no? Y es justamente eso, no es lo mismo ser la persona que mira a ser la persona que está en constante oportunidad de servir. Bueno, y estaba ahí en el pozo Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la sexta hora. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Okay, vamos a regresarnos un poquito atrás para comprender por qué Jesús decidió ir a Samaria. Para él era muy importante ir a Samaria. Entonces, habían opciones, o sea, no era como que era el único camino, no era como que era la única opción. Para él era importante realmente ir, porque podía haber cruzado por el río Jordán. Sin embargo, para él tenía un objetivo muy importante. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, justamente en el versículo 4 lo podemos ver. Y le era necesario pasar por Samaria, pero no nos dice que era la única opción, ¿no? Sino que le era necesario, había un objetivo. Entonces, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Entonces, vamos a comprender un poquito quiénes son los samaritanos y por qué le dice esto, ¿no? O sea, como por qué tú, siendo judío, me hablas a mí. Bueno, los samaritanos son una mezcla, bueno, fueron una mezcla de judíos con personas de otras naciones. Ujú. Ellos estaban en una situación geográfica que dividía el imperio del norte, que es Israel, con el imperio del sur, que es Judá. Ellos estaban como en la frontera, a la mitad. Y aquí nos dice que no, entre ellos no se trataban, pero más que no tratarse, realmente se aborrecían judíos a samaritanos. Hubo ahí altercados entre ellos cuando el imperio del sur eh, se, se volvió a restablecer, se reconstruyó después de la liberación del imperio medo-persa. Bueno, traían la orden el permiso de reconstruir su templo, su ciudad, y los samaritanos se opusieron y no estaban de acuerdo con eso. Y tuvieron varios conflictos entre ellos. Y bueno, al grado de que no era tanto de que no se trataran, sino que los judíos, para ofenderse entre ellos, se llamaban samaritanos. Es como, tú eres un samaritano, no me hables, ¿no? O sea, era una ofensa realmente. Y bueno, por lo mismo la mujer se sorprendió. Y en el versículo 10 respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber,
tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, hace unos minutos yo les comentaba que Dios se humilló de dejar esas virtudes tan grandiosas que debe de tener el ser Dios. Quiso bajar a este mundo de tercera dimensión a través de un cuerpo, a través de la carne, y por ende lidiar con todas estas cosas, ¿no? O sea, que una persona, una mujer común y corriente como nosotros, le dijera, ¿y cómo por qué te tengo que dar agua? ¿No? Entonces Jesús, con toda humildad, le dice, si supieras el don de Dios, tú serías la que me pediría agua. Entonces, eh, le dice la mujer, bueno, en el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua? O sea, todavía como que lo reta, ¿no? No comprendió la parábola, no comprendió ese mensaje espiritual que había, ¿no? Y es completamente normal, digo, a final de cuentas, aquí nos da a entender que realmente no había un acercamiento. Este fue el primer acercamiento que tuvo con el Señor Jesucristo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? O sea, le está preguntando, ¿acaso tú eres más que el que fundó Israel? Y Jesús le responde, bueno, cualquiera que bebiera de esta agua volvería a tener sed. O sea, como que le recalca que realmente él solamente está usando el pedirle agua para entablar esa comunicación con ella. Ella está usando ese método para que ella pueda descubrir que hay algo más que todos las oportunidades de ser saciados de lo que en este mundo hay. Porque justamente le dice en el versículo 13, cualquiera que bebiera de esta agua volvería a tener sed. Entonces, ¿cuál es el beneficio de que me des realmente agua, no? O sea, y en el versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Entonces aquí como que ya se lo está diciendo todavía más amplio, ¿no? Como despierta, o sea, cáptala. Yo más que tu agua quiero que me voltees a ver. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora, hasta este punto realmente no era tan necesario que hubiera más personas. Sin embargo, en la sabiduría del Padre, él decidió meter esta situación del marido por lo que vamos a ver ahorita mismo. Le dice, no tengo marido. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces el Padre, en su manera omnisciente de ser, poder saberlo todo, ya le dio la clave, la manera de la manera de entender que Él no se refiere ni al agua, ni a que esté realmente cansado, sino a que tiene un propósito más grande. Y le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Ok? Entonces, en este punto, la mujer ya se pudo haber dado cuenta que evidentemente habla de un tema espiritual. No habla tanto de un agua que en 2 horas me va a volver a dar sed, sino que está hablando de un agua de vida eterna. Y a lo mejor esta parte de, en el versículo 14, de yo le daré
yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, esto es justamente a lo que él se estaba refiriendo, a esa agua que proviene del Padre. Entonces, eh, le hace saber que para él no hay secretos. Le hace saber su pecado, porque le dice que el hombre con el que está no es su marido y que ha tenido cinco maridos antes. Entonces nos podemos dar cuenta que esta mujer no es como la mujer ejemplar, que yo creo que hasta en la actualidad, ¿no? O sea, podría ser como sujeta a críticas y demás. Y lo estamos viendo aquí, ¿no? Y con esto nos damos cuenta que el Padre y Jesús usan corazones rotos para servir. No necesitan ser personas eruditas ni rabís o maestros, sino que el Padre, en su completa soberanía y sabiduría, permite que sean corazones rotos los que utilice para dar gloria y testimonio de quién es Él. Y después de que en el versículo 19 la mujer comprende que Él tiene poderes y ella le llama profeta, pero realmente es muchísimo más que ella. Pero aprovecha el momento, yo no sé si para evadir la pena que tenía de que le habían dicho que pues 5 divorcios y ahorita estás juntada en vez de estar casada, yo no sé si ella aprovechó para evadir o si realmente aprovechó pues, diciendo, bueno, pues aquí está el profeta, ¿no? Como ella le llamó. Entonces le dijo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar en donde se debe orar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces vamos a explicar un poquito mejor esto. Cuando la mujer le pregunta que cuál es el lugar verdadero o el lugar correcto para adorar, le dice, ustedes dicen que Jerusalén. Ajá, o sea, sí, ¿no? Ya viste que tienes poder, pero a ver, ¿por qué dicen que es Jerusalén? Entonces, si nosotros queremos saber en qué versículos de la Biblia lo dice, les voy a pedir de favor que vayan denme un segundito. A, segunda de Crónicas 6:6. Capítulo 6, versículo 6. Ahí vamos a comprender por qué sí es Jerusalén y no el lugar en donde los samaritanos decían. ¿Quién me puede apoyar a leer? Amén. Va. Dice, mas en Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. A David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Amén. Y ahora vámonos a Deuteronomio, capítulo 12, 5. ¿Quién me puede apoyar a leerlo? Amén. Dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Amén. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos el literal, dónde es, y la confirmación de dónde el Padre eligió. Hasta ahorita vamos entendiendo bien. ¿Quieren que me regresen algo?
¿Bien? Ok, bueno. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué los samaritanos se confundieron? O sea, ¿qué ocurrió? Bueno, pasa que los samaritanos no aceptaban más libros que el Pentateuco. Y por lo mismo, no habían obtenido esa revelación de lo que estamos viendo en Segunda de Crónicas y demás. Ok, entonces, eh, cuando le explica, bueno, él le dice que ellos adoran lo que no saben, ¿sí? Y le dice con humildad, pues es que, o sea, perdóname, pero ¿cómo vas a saber la verdad si no has agarrado estos libros, ¿no? Incluso más adelante le dice, denme un segundito, eh, vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos en el versículo 22. Y en el versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la verdad? Las escrituras. ¿Sí? Amén. 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 Y en el versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, en palabra, es necesario que adoren. Es necesario que escudriñen, es necesario que conozcan de la palabra, porque por eso se confundieron. Aquí se lo está diciendo. O sea, en respuesta a por qué no sabes dónde adorar, si en Samaria o en Israel, pues es porque no has agarrado el libro. Sí, Berito, dime. Es que tengo Dime. ahí un detallito donde Ujú. dice, desde el 21, dice, Jesús le dijo, mujer, ¿cree lo que te digo? La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre, porque como tú vienes comentando, Alex, siempre estaba la competencia, ¿no? De quién tenía la razón, si los judíos o los samaritanos. Y aquí lo que está diciendo Jesús es que ya no va a ser ni donde dicen ellos ni donde dicen los judíos, porque lo del Antiguo Testamento siempre se refería a cosas físicas, a lugares físicos. Por eso en el 22 dice, en el 21 dice, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. O sea, ya no va a ser ni uno ni otro, y después dice que va a ser los adoradores en espíritu y en verdad, ya se convierte en algo espiritual, ya no es que tengamos que estar en Jerusalén como los judíos en el Monte de los Lamentos orando y haciendo todas las liturgias que hacen ellos ahí, ya no. Bueno, nada más era eso, como para definirlo. Y justamente eso lo podemos llevar, gracias, Vero, porque es bien importante. Justamente eso lo podemos llevar al hoy en día. Lo platicaba justamente ayer con Jesse. ¿Cuántos cristianos literal agarran la Biblia y te pegan en la cabeza y te dicen, es que tienes que ir al templo? Es que no importa, bueno, ahorita, ¿no? No importa que haya pandemia, tienes que ir a congregarte. Y lo que dice la palabra aquí, o sea, aquí está, ¿no? Ahora, la iglesia no es una edificación, somos nosotros. En este preciso momento estamos siendo iglesia, estamos congregándonos, estamos alabando al Padre, estamos conociendo. Y justamente eso es lo que, como dice Vero, lo podemos englobar entre el 21 y el 22. Sí, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces, bueno, le dice en el 24, no, perdón, en el 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces, muchas veces podemos estar pasando por la misma situación que esta mujer.
¿Cuántas veces en la vida nos llega la verdad? Nos llega el evangelio, nos llega la oportunidad de conocer, de escudriñar, y lo dejamos pasar porque creemos que no es el momento, porque creemos que no es la persona, porque creemos que no es el medio, y vamos postergándonos. Sin embargo, aquí vemos el inmenso amor de Cristo, y le dice, yo soy el que habla contigo. Ok, yo entiendo yo entiendo que tú estés esperando al Mesías. Yo entiendo que el agua de vida que yo te prometo no lo comprendes. Yo entiendo que mis poderes que tú les llamas de profeta no los entiendes. Yo soy Cristo, ¿no? O sea, más amor no se puede, ¿no? Yo creo que tanta tolerancia solamente en Dios. Y aquí se acaba la conversación que Jesús tiene con la samaritana. Aquí termina. Entonces, nos vamos al 27 y dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntabas o qué hablabas con ella? Vamos a comprender un poquito, algo que no nos explica la Biblia, pero es importante. ¿Por qué se maravillaron de que Jesús estuviera hablando con una mujer? Era una tradición de esos tiempos no hablar con una mujer en la calle, ni siquiera siendo tu esposa. Entonces, cuando esto ocurrió, o sea, fíjense, eran judíos y samaritanos, no se podían hablar, fueran hombres. Era mujer y hombre, ¿no? Entonces, por donde le vieras, pues no había opción. Sin embargo, pues digo, Jesús, bendito es su nombre y siempre ha sido soberano. Y ya comprendemos el por qué era importante para él pasar por Samaria en vez de cruzar el río. Y a lo mejor hasta ahorrarse días, ¿no? Y la caminata y en fin. Aquí estamos viendo el propósito tan grande de Jesucristo. Y ahorita vamos a comprender un poquito porque viene algo muy importante. Dice, entonces, perdón, voy a volver a leer el 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres. Entonces, fíjense cómo al principio del capítulo la mujer presentó resistencia, o sea, trayendo el cántaro y lo necesario para sacar agua y ofrecérsela a Jesús, no lo hizo. Y en este momento, después de haber recibido toda esta iluminación de que nuestro Mesías se le presentó y le dijo, yo soy del que tú estás hablando, ella lo más valioso o el objetivo de lo porque lo dejó ahí, ¿no? No sabemos si a modo de complacer a nuestro Señor Jesucristo, porque a final de cuentas era lo que le había pedido, o porque comprendió que ya había algo más importante que esa agua, que a final de cuentas al ratito ibas a volver a tener sed, ¿no? Y dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y yo quiero que aquí ustedes comprendan algo bien importante. Esta mujer en esa tierra, en esa ciudad, en ese desarrollo, no tenía calidad moral. Era una mujer con 5 divorcios, estaba juntada con otra persona que no era su marido. Evidentemente no tenía una moral buena ante ellos. Y sin embargo, esa persona fue la que Jesús escogió para que fuera a dar testimonio de él. Y bueno, ella dice, ¿no será este el Cristo? Entonces entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come.
Maestro, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído algo de comer? O sea, ellos pensaron, ¿no? Pues a lo mejor la mujer le invitó ahí algo. Pero vamos a comprender de qué comida le está hablando. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿qué le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, si lo queremos buscar en otra parte de la Biblia, en una confirmación, pues la Biblia nos dice que el cuerpo no solamente se alimenta de comida, sino de lo que sale de la boca del Padre. Entonces, aquí tenemos la confirmación, ¿cierto? Amén. Y por otra parte, algo importante es que descubramos que es importante acabar las obras, ¿cierto? O sea, como lo decía hace unos minutos, muchas veces decimos, yo creo que ya mañana estudio porque tengo mi tarea y tengo que comer y aparte me tengo que bañar. No, ¿a qué hora me voy a ir durmiendo? ¿No? Y aquí te dice, o sea, perdóname, pero Jesús caminó en el desierto, hizo ayuno de 40 días, en este momento él estaba cansado, tenía sed, tenía que comer o quería, yo creo que sí tenía esa necesidad, ese, esa necesidad carnal, ¿no? Que tiene el propio cuerpo. De hecho, tan sabia es la palabra que nos dice que estaba cansado, como para que comprendamos que a pesar de ser Dios, tenía sentimientos, tenía sed, tenía hambre, podía llorar, podía sentirse alegre. En este momento lo podemos ver, o sea, a lo mejor sí tenía hambre, pero había algo más importante todavía, que era acabar con la obra que el Padre le había encomendado. Y en el 35 le pregunta Jesús a sus discípulos, ¿no decid vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. La siega es una especie de cortar la hierba para poder recibir el fruto. O sea, les está diciendo que pues ya, o sea, a final de cuentas, quien labró la tierra, pues fueron los discípulos los profetas del Antiguo Testamento. Ellos fueron los que literal como que entraron en la sierra y fueron cortando y fueron preparando el camino. Llegaron los sembradores y ahora a ellos les toca cegar la tierra. Entonces, qué mayor bendición. Y en el 36, versículo 36, dice, y el que ciega recibe salario y recoge el fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Aquí está lo que les decía de los profetas del Antiguo, que literal fueron a abrir camino, ¿no? Y ellos fueron a sembrar. Y a la vez les tocó ya la siega, ¿no? Y muchos de los samaritanos, en el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó con ellos 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, es decir, renovaron sus fuerzas. Ahora, a mí me gusta pensar que aquí hay una promesa de Dios
con nosotros. Cuando nosotros somos como el samaritano, como la mujer samaritana, que vamos a dar testimonio de las maravillas del Padre, del Señor Jesucristo, Él no nos deja solos. Pero ¿qué requirió tener la mujer para ir? Pues requirió tener fe, ¿sí? Porque imagínense que la mujer se hubiera puesto a pensar, híjole, vi a Jesucristo, pero no creo que me crean. Digo, soy yo, súper pecadora, toda mi familia ya sabe que 5 divorcios, que estoy juntada, no estoy casada, qué moral tiene mi vecina, ya sabe cómo soy, ¿no? Y ella nunca se puso a pensar eso. Tuvo fe, o sea, no había de otra. Tuvo fe y fue, y con toda la seguridad del mundo fue y les dijo, ¿sabes qué pasa esto? No será el Cristo. Y por esa fe que los demás vieron en ella fue que se animaron a ir. Entonces, todavía un poquito algo más valioso es que habiendo ya creído los samaritanos en ella, fueron y vieron a Cristo y tuvieron más fe, dice la palabra, creyeron más en el testimonio. Hoy por hoy, si nosotros hablamos de la palabra, si nosotros insertamos la semilla en otra persona, si bien no le puedes decir, oye, acompáñame para que pues el sábado o el domingo en el templo vayas a ver al Señor Jesucristo. Pues, obviamente no lo van a poder ver, pero el Señor Jesucristo sigue estando ahí. Él sigue siendo fiel como lo fue con la samaritana y no la dejó en ridículo y no nos va a dejar en ridículo a nosotros. Entonces debemos ser valientes, debemos de tener fe en que cada que compartamos el Evangelio, cada que seamos testigos de la gloria de Dios, sepamos que el día que corresponda que ese testimonio sea confirmado, ahí estará Jesucristo esperándonos con los brazos abiertos para quien quiera ser salvo. Y en el versículo 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria al Padre, qué bonito. Y bueno, vámonos al segundo subtítulo. Dice, Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces, en el versículo 40 nos dice que se quedó 2 días y en el versículo 43 nos lo confirma. Después de 2 días salió de ahí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, lo que habíamos platicado en la sesión pasada, todos los milagros que hizo allá, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis las señales y prodigios, no creeréis. Es decir, si tú no hubieras visto todo lo que ocurrió, tú no estarías aquí rogándome la sanidad de tu hijo. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. O sea, le dice, pues sí, ¿no? Tienes razón, o sea, de otro modo yo no hubiera creído, pero por favor, échame la mano, o sea, ayúdame, pues es mi hijo, está a punto de morir. Entonces, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo
y se fue. Esto fue una prueba para el oficial del rey, porque Jesús sabía lo que había en su corazón. Sabía muy probablemente que sí había una fe, pero también había una duda, ¿no? Es como, ven conmigo y por favor sánalo y entonces ya vas a hacer tus cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve, tu hijo ya está sano. Y le dice, le dice, anda, o sea, ve ya. Y entonces fue. Ahora, hay que considerar que las distancias no son como de 1 a 2 cuadras. Son distancias que a veces llevaban hasta días, ¿no? Entonces descendió y cuando él dice en el versículo 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, que yo diría buenas nuevas, ¿no? Porque le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues pasó lo mismo que en la samaritana. Tuvo que tener fe. O sea, y como en muchos versículos de la Biblia, sabemos que Dios es bueno, pero lo que pide es fe, ¿no? Las batallas se libraron con fe, pero ¿cómo voy a poder si soy yo contra un ejército? Ve, ten fe. Y lo mismo pasó aquí, y lo mismo pasó con la samaritana, y vamos a ver en el versículo 5 que también todo es fe. Todo es fe. Por algo Dios nos manda primero estudiar para poder comprender todos los designios y todas las maravillas, todas las cosas tan hermosas que hay en la Biblia. Entonces, en el versículo 52 dice, entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? O sea, fíjense, por algo Dios le dijo, ve, ¿no? No le dijo, voy a ir contigo y lo voy a sanar allá, le dijo, ve, porque sabía el sentimiento de este oficial del rey, sabía que tenía fe, sabía que tenía poder, pero aún así había algo como que lo detenía, ¿no? Como que, cierta manera de querer tener el control. Y entonces todavía aquí lo quiere confirmar, a ver si es cierto que había sido él. ¿Cómo a qué hora fue? Casi, ¿no? Le pregunta. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Fíjense cuánto tiempo hizo el oficial del rey en llegar a su casa. Es lo que les decía, no era como de ir de 2, 3 cuadras, ¿no? Voy al Superama y de regreso. O sea, eran distancias considerables. Y entonces le dicen que ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Ahora, vamos a ver algo. Dice, y creyó con él en toda su casa. ¿Qué hizo Dios o por qué Dios se concedió en darle ese milagro al oficial del rey? ¿Para su propio beneficio? O sea, es como si hoy por hoy yo le pidiera algo para mi propio beneficio al Padre. Muy probablemente no me lo concedería. Para mi propio beneficio. Padre, por favor, dame un coche. Padre, dame a una mujer increíble. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Aquí lo dice. Y creyó él con toda su casa. ¿El objetivo cuál era? No era solamente darle la sanidad al niño, porque a final de cuentas, ese cuerpo que en el momento era un niño que goce de salud, en 100 años iba a ser un anciano, iba a morir y su cuerpo iba a volver al polvo de donde salió. Entonces, ¿qué beneficio hubiera tenido que Jesús se complaciera en darle salud si sabía que el cuerpo iba a perecer? Bueno, justamente lo que vemos en las últimas palabras del versículo 53, dice, y creyó él con toda su casa. Tenemos la promesa de que la persona que crea en Jesucristo será salvo. ¿Él? ¿Y quién?
y toda su casa. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonitas Amén, gloria a promesas Dios. del Padre. Entonces, ya nada más para cerrar, dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Por mi parte es todo, hermanitos. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, Alex. Amén. Gracias, hermanito Alex. Gloria a Dios. Bueno, pues ahora yo les voy a leer el capítulo 5. Y bueno, el subtítulo es El paralítico de Betesda. Bueno, pues empecemos. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Aquí un pequeño paréntesis. Betesda deriva del arameo y significa casa de gracia o de misericordia. Ahorita van a ver por qué. Tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Wow, no sé ustedes, pero pues ojalá todavía hubiera uno así, ¿verdad? Y bueno, dice después en el versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Bueno, en esta parte es importante que recordemos lo que dice Nehemías, capítulo 13, versículo 19. Si alguien si alguien gusta ayudarme a leerlo, por favor. Amén. Nehemías 13:19. Sí. Dice así, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Exacto. Y también es importante recordar Jeremías capítulo 17, versículo 21. ¿Alguien me ayuda? Jeremías, capítulo, ¿qué cosa? 17, versículo 21. Ah, perfecto. Dice, así dice el Señor, cuídese por su vida de no llevar carga en día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Perfecto, entonces ahí pues es un recordatorio, ¿no? De que en el día de reposo pues prácticamente estaba prohibido pues trabajar, ¿no? Y hacer cualquier otro tipo de actividad. Bueno, entonces otra vez regresando a Juan 5, en el versículo 11 dice, él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar.
Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, pues aquí pues resaltan muchas cosas, ¿no? En primera, que los judíos todavía no creían que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? O sea, ellos ya eran conscientes de que sí había un Hijo de Dios, pero no creían que fuera Jesús. Bueno, sí que era Jesús. Entonces, bueno, también aquí otra cosa que es muy importante mencionar es que en ese momento los judíos como que ya habían perdido cuál era el verdadero significado del día de reposo, ¿no? Porque ellos les agregaron ahora sí que otras reglas que nada que ver con lo que Dios había dicho, ¿no? Porque Él principalmente dijo que ese día era para meditar, pues en su palabra, ¿no? O sea, que sí reposaras y eso, pero tenías que meditar en Él. Y bueno, aquí también lo que debemos entender es que Jesús ya venía, pues ahora sí que a reformar y pues a recordarles también de alguna forma cuál era el verdadero propósito de ese día. Y bueno, ahora el siguiente subtítulo es La autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, aquí es importante regresarnos a Daniel capítulo 12, versículo 2. ¿Alguien gusta ayudarme? ¿Me los podrías repetir, porfis? ¿Cuál y cuál? Daniel 12:2. Gracias. Amén. Vas, hermanita. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muy bien, esto es más que nada como para reafirmar, ¿no? Lo que aquí menciona bueno, lo que les acabo de mencionar que dice en Juan 5:29. Y bueno, aquí
es importante ahora sí que darnos cuenta, ¿no? De que en este pequeño subtítulo, bueno, en esta pequeña parte, o sea, aquí lo que Jesús empieza a hacer es anunciar el día del juicio, ¿no? Y también nos empieza, bueno, da la oportunidad de arrepentirnos y escuchar a Dios. Y también de escucharlo a Él, ya que Él es la vía justamente para llegar a Dios, ¿no? Y bueno, ya por último, el siguiente subtítulo es Testigos de Cristo. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Aquí es importante recordar cuando los fariseos mandaron a los sacerdotes y a los levitas, ahora sí que pues sí, a preguntarle a Juan el Bautista que quién era, ¿no? Si era el Cristo, Isaías o un profeta. Y ya no, bueno, era eso más que nada. Y dice, ok, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bueno, pues aquí más que nada él está tratando de que entendamos o de que entiendan que pues él es el Hijo de Dios, o sea, Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y también pues más que nada es, pues como decía él, ¿no? Que nosotros escuchemos a Dios para poder, pues ahora sí que tener la vida eterna, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Si alguno de ustedes gusta agregar algo más. Amén. Gracias, José. Bendito Gracias. sea Dios, gloria a Dios. Ahora, a mí me gustaría comentarles algo. Cuando Jesús llega, bueno, sí puedo, perdón, ¿no quería hablar alguien? Ok. Adelante. Ok. Cuando Jesús llega con el paralítico y le dice, ¿quieres ser sano? A lo mejor es una pregunta que para muchos puede sonar obvia. O sea, ¿quién no va a querer ser sano?
Pero realmente, ¿cuántas veces en nuestra vida, antes de Cristo, no se acercó alguien a compartirnos la palabra y nuestra respuesta era no? Entonces, imagínate, y para quien no se ha convertido y está viendo este video, ¿cuántas veces a tu vida ha llegado Cristo y te ha dicho, ¿quieres ser sano? Y no lo aceptamos. Ajá. Entonces, para quien pudiera creer que es una pregunta obvia, pues, bueno, perdón, una pregunta con respuesta obvia, pues realmente, pues entonces responde obviamente y di sí, sí quiero ser sano, ¿no? Y acepta al Señor Jesucristo. Y otra cosa, como lo decía Cos, más allá de ver el privilegio, la bendición, la gloria de que pues el Señor llevaba 38 años, sí, 38 años sin poder caminar, o sea, siendo paralítico, ¿qué es lo que le dicen? Ah, no te es lícito llevar ¿cómo le llaman? Tu lecho, o sea, como una especie de, yo supongo que era como una cama que se enrollaba, un petate, algo así, ¿no? Y le dice, no te es lícito llevar tu lecho. O sea, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo lo entendí hacer ayer. A ver, una persona, lleva 15 años arrestado. El día que sale, va por él su familia en una camioneta y saliendo del reclusorio lo para la patrulla. Es que hoy no circulas. Híjole, o sea, seamos honestos, no es que esté diciendo rompe con la palabra o con los mandamientos o con lo que Dios ordena, porque eso es sagrado y hay que guardar un día de reposo, sí, y es muy importante. Pero te dice un día de reposo, pero el paralítico no tenía como un día de reposo de ser paralítico. Llevaba 38 años siéndolo. Entonces, ¿cuál era su reposo? Poder sentir sus piernas, poder caminar por sí mismo, no arrastrarse. Y más allá de ver la gloria y decir, wow, o sea, el Cristo lo hizo. Dijo, no te es lícito llevar tu lecho. O sea, ahí nos damos cuenta de, como lo decimos en cada oración, queremos palabra queremos palabra tuya, Padre, y no, padre, no palabra del hombre, porque es muy fácil confundir y crear herejías a través de lo que Dios nos pone en este precioso libro. Y bueno, ya, sería todo, hermanitos. Gracias. Muchas gracias, hermanito. Gracias. Solamente para agregar y complementar de lo de el subtítulo de Testigos de Cristo. Otra forma de lo que se le llama a Jesús es la Torah viviente. ¿Por qué? Porque cada punto y coma que está escrito en la Torah, Jesucristo, Yeshua, lo cumplió al pie de la letra, ¿no? Dos, cuando los judíos le dicen de quién rayos fue quien, o sea, no puedes llevar tu lecho porque pues es día de esposo, y perdón por la palabra que voy a decir, o sea, ¿quién se los dijo? Pues fue el mismísimo que dictó la Torah. O sea, ¿no? Y con esto les voy a dar otra pista. No les voy a spoilear todavía porque aún no llegamos al capítulo. Pero cuando la mujer se relaciona, cuando la mujer de Samaria bueno, va a decir esto sobre con qué autoridad, ¿qué le dice Jesús? Yo soy. Yo soy. Por favor, los que están ahorita y los que están viendo este video, les dejo de tarea cómo se dice yo soy en hebreo. ¿Sale? Muy bien, y pues bueno, y pues otro glitch, otra manera de explicarlo, cuando Jesús dice, porque si creyeres a Moisés, me creeráis a mí, porque él escribió sobre mí. La fiesta de Yom Teruah es un ejemplo, un espejo, ¿sí? De cuando Jesús regrese, porque se tocará la trompeta, y al final del toque del shofar, del toque de trompeta, se producirá mi llegada, ¿sale? Y segundo, el Yom Kippur, el día de la expiación,
hay algunos teólogos que afirman que Jesús fue crucificado en una fiesta de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque dio su vida como máximo, sí, como máximo holocausto, ¿no? Para redención de nuestros pecados, de todas las naciones, ¿sí? De toda tribu, ¿vale? Nada más, solamente quería decir eso. A eso se refiere Jesús cuando dice de que Moisés escribió sobre mí. Ya nada más. Adelante. Vale. Si ya nadie más va a agregar otro comentario, seguimos con el 6º capítulo y el subtítulo dice Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua. Recordemos, la Pascua es la fiesta de los judíos en conmemoración de la liberación que se logra a través de Jehová de la esclavitud por el pueblo egipcio. Entonces, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. Incluso es un poco gracioso, ¿no? Es así como de, bueno, a ver qué me van a decir, ¿no? Y Felipe le responde, 200 denarios de pan, un denario es una medida, como decir kilos de pan, algo así. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Como leímos anteriormente en el capítulo 5, que dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esta escena nos recuerda un poco a cuando llega el maná, cuando cae el maná del cielo con el pueblo de Israel, que Jehová les brinda alimento. Entonces, a partir de un donativo que hace un muchacho, de decir, bueno, pues no es mucho, pero es algo. A partir de un pequeño donativo, o sea, a partir de una pequeña acción que tal vez no hubiera saciado ni siquiera un hombre o tal vez a 1 o 2 hombres, Jesucristo tomó eso y lo multiplicó, como lo hizo Jehová con el maná, con el pueblo de Israel. Dice, o sea, a partir de, y también nos dice estos versículos que a partir de esa señal que vieron que multiplicó el pan y que multiplicó los pececillos, dijeron, no, pues es que este es el verdadero profeta que había de venir al mundo, y lo empezaron a alabar y todo, y vemos que en el versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La gente al ver los milagros que hacía y decía, no, pues es que levanta enfermos, nos multiplicó el pan, o sea, este hombre es increíble, pues vamos a alabarlo y vamos a glorificarlo y hacerlo rey, ¿no? Jesucristo decide retirarse y es algo muy curioso porque Jesucristo, claro, hay que respetarlo y claro, hay que darle la gloria a él porque él es el camino para llegar al Padre. En ese momento que él estaba físicamente aquí en la tierra, él no quería gloria para sí mismo, porque lo que quería era que glorificaran a su Padre, no que lo glorificaran a él. Es básicamente
por eso, por lo que él se retira de todo el tumulto, porque yo me imagino que está, no, pues sí, Jesús, bla, bla, bla. Dice, no, yo no quiero gloria porque también al ser un hombre, pues podía caer en la tentación de que, pues me gusta que me alaben o todo esto, ¿no? Él decide alejarse de todo eso. Luego, en el segundo subtítulo dice, Jesús anda sobre el mar. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron que Jesús andaba sobre el mar. Aquí hay algo muy curioso, si alguien me apoya con Job 9:8, y más adelante si otra persona me apoya con Éxodo 3:14, pero primero Job 9:8. Como hemos visto, el mismo versículo, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si alguien ya lo tiene, dígame, por favor. Yo tengo Éxodo 3:14. Ok. A ver, nada más repíteme, ¿cuál es el de Job, Jessy? Job 9:8, Vero, por Yo favor. sigo buscando a Job. Va. Sí. Ok, ahí voy. Sí. 9:8. Sí. Está. Dice, el que solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Ese? Ese. Ahí está hablando de Dios, o sea, se refiere a Jehová. Jehová anda sobre las olas del mar. Y entonces, qué curioso, ¿no? Otra referencia, como diría Abner. Volvemos a leer versículo 19. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Vemos que el Hijo tiene las mismas cualidades que su Padre, o sea, puede hacerlas, tiene como las mismas habilidades que su Padre. Continuando dice, y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Es aquí también es por esto que necesitaba Éxodo 3:14. Ahora sí, Abner. A ver, ahora sí. Dice así, Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Exactamente, o sea, él representa la divinidad de Dios en un hombre, porque obviamente es hijo de Dios. Por eso dice, yo soy, no temáis. O sea, no dice, yo soy Jesús. Dice, muy curioso, dice, yo soy, no temáis. Continuamos. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Y o sea, qué fuerte, o sea, imagínense haber visto a Jesucristo andar sobre el mar, encima, o sea, literalmente caminando. Está muy fuerte. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y aquí termina ese. Continuamos con la gente busca a Jesús. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. O sea, la gente aquí ya estaba consciente de los milagros, de las señales que hacía y decía, no, pues vamos a donde Él esté. Continuamos. Jesús el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, os digo que me buscáis porque habéis visto las señales, sino porque... De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales,
sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, en lugar de haber buscado a Jesucristo por decir, wow, o sea, todas las hazañas que está haciendo, ellos iban en busca de algo físico, en la comida, vulgarmente. Dice, trabajad, esto lo dice Jesucristo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Una de las formas de llamar a la Biblia o a la palabra es alimento espiritual. Entonces, aquí que nos dice Dios, Jesucristo, perdón. Trabaja, aprende, estudia lo que de verdad vale la pena. Aquí, obviamente, Dios no se enoja si tú estudias una carrera, si estudias un oficio, pero siempre guarda un tiempo en específico y en especial para Dios, porque sí, la carrera tal vez en este momento y por la gloria del Padre te va a dar un trabajo para que tengas dinero, pero al final del día, lo que permanece y lo que de verdad vale la pena aprender es la palabra de Dios. Es lo que dice, o sea, por eso trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, que es la palabra, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque es lo que vino a predicar Jesucristo. Porque a este señaló Dios al Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Entonces, la Biblia es muy completa porque a veces literalmente vienen las preguntas que uno tiene y aquí viene la misma respuesta. ¿Qué debemos hacer para llevar a cabo las obras de Dios? O sea, ¿qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos? Que creamos en su Hijo Jesucristo. Continuamos. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En primera, reconocer que Moisés sí era el profeta en el que estaba, era el profeta con el que Dios se comunicaba para pasar el mensaje al pueblo, pero no era gracias a él, sino era era el medio para pedir las cosas, pero realmente quien daba el pan y quien daba el maná era Dios. Y dice, mas mi Padre, el mismo 32, versículo 32, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Vamos a ver quién es el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, el verdadero pan de vida es Jesucristo. Aquí lo dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Obviamente, estamos hablando de una forma espiritual. Esto lo podemos referir al pecado, o sea, se puede adaptar a diferentes interpretaciones. Pero el verdadero pan de vida que descendió literalmente del cielo, porque vino aquí, sí, se utilizó un medio físico que fue María, para que Jesucristo naciera, pero realmente fue por obra del Espíritu Santo que llegó aquí Jesucristo, o sea, que María quedó embarazada. No, María no conoció a ningún varón. Entonces, continuando en el versículo 36, en el 35. No, 36, perdón. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Esta es otra, aquí hablamos de la soberanía de Dios. Dios decide el momento y a quién,
el momento y qué persona va a llegar a creer en él. O sea, Dios decide, tal vez naciste en una familia cristiana y tal vez en tu adolescencia dices, bueno, Dios decide que este es tu momento y en ese momento que tú aceptes a Cristo. Puede ser en tu adolescencia, en tu adultez, incluso ya en la vejez, pero Dios decide el momento en el que tú te vas a acercar a Él, porque realmente de nosotros no nacen las buenas acciones. Recordemos que todo lo bueno proviene del Padre. Entonces, por eso es lo que dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El Padre decide quién va a creer. Y el Padre, si decide quién va a creer, esa persona se va a acercar a Jesucristo. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Somos como ovejitas, o sea, siempre nos va a guardar en el redil. Versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esto lo vimos en una administración que hablamos de la voluntad, de qué es lo que desea Dios de nosotros y qué es lo que desea Dios de su propio Hijo. Lo que le pide a Jesucristo, todo aquel que yo llame y le diga, este chavo va a aprender o esta chica va a aprender, va a aceptar a Cristo, tú los vas a guardar, como si fuese así, en una bolsita, los vas a guardar y no los vas a perder. Y los vas a resucitar después de que pasen muchas cosas que luego platicaremos. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra cosa por la cual se le denomina pan de vida a Jesucristo es que si nosotros creemos en Él, claro, vamos a pasar por muerte física, pero nuestro espíritu no va a pasar por esa muerte. O sea, vamos a tener vida espiritual y vida eterna después de esta vida. Es por eso que también se le denomina pan de vida, porque a través de él accedemos a la salvación por su sacrificio y así podemos llegar a la vida eterna si seguimos sus mandamientos. Después, 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Ahora que, bueno, ya sabemos nosotros que fue por obra del Espíritu Santo, María no conoció varón, perdón, o sea, fue algo muy especial. Dice, ¿cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo mismo, Dios decide tu momento y a la persona, obviamente. Dios es soberano, Él decide Él decide. Básicamente en Él recae la decisión si Él quiere que tú creas o no creas y el momento en el que lo hagas. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, cuando tú le hablas a alguien del Evangelio, esa persona escucha de Dios. Y cuando dice, y aprendió de Él, o sea, una vez que ya conoces un poco, o sea, ya das el siguiente paso. Ok, yo decido creer en Cristo. 46. No que alguno haya visto al Padre, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, ha visto al Padre, es decir, Jesucristo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, el verdadero pan de vida. Porque el pan que descendió del cielo es el maná, pero el verdadero pan de vida que descendió del cielo es Jesucristo. Para que el que de él come no muera.
51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Espérenme, déjenme ver si es más adelante. Ok, sí, más adelante. Entonces, básicamente lo mismo. Aquel que cree en Jesucristo accede a la vida, bueno, y sigue sus mandamientos, accede a la vida eterna, ¿vale? Por eso es el pan de vida y por eso accedemos a través de él a la vida eterna. Continuamos. En el pan de vida que yo... hay que recalcar que en el 51 dice, el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Porque Él se vino a sacrificar por nosotros. Es por eso que Él dice, yo doy mi carne. Por ese sacrificio podemos ser salvos. 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? O sea, todo lo veían muy, o sea, de forma física, no lo veían de forma espiritual, porque Jesucristo hablaba ya de forma muy profunda. Y ellos decían, no, pues es que, o sea, quiere que nos comamos su carne, ¿o qué onda? Y luego en el 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Vamos a hacer un alto aquí. Puede ser un poco fuerte si lo lees por primera vez, pero recordemos que esto va mucho más allá, o sea, no es algo literal, es algo espiritual, es más profundo. De forma muy rápida, en el Antiguo Testamento hacían un altar en específico para Dios que le llamaban tabernáculo, que era una carpita especial. En ese tabernáculo estaba el sacerdote, el sumo sacerdote y los levitas, que eran los que se encargaban de ver lo de los sacrificios y todo esto, ¿no? Que era dedicado a Jehová. Voy a hacer un poco de spoiler, lo siento, pero si alguien me apoya con Primera de Pedro 2:9, por favor. Alguien que me apoye con Primera de Pedro 2:9, por favor. A ver, Primera de Pedro 2:9. Pero Sí. ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, nos quedamos, sé que tal vez es un poquito difícil de entender ahorita, pero nos dice que en este momento, no en el antiguo, nos dice ahorita, son linaje escogido, real sacerdocio, es decir, una vez que tú te constituyes creyente de Cristo, lo que desea Dios de ti es que seas un sacerdote, como pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en la carpita que les digo, que era el tabernáculo, estaba el sumo sacerdote con los levitas. El sumo sacerdote era uno solo. Y era muy especial porque los sacrificios que le llegaban a traer el pueblo de Israel, que dijeron, no, bueno, pues es que pequé, hice tal cosa y traje a mi becerro, traje a mi cordero, traje a mi paloma, traje a mi tal. Obviamente todo era dedicado a Dios, a Jehová, pero el único que podía comer de ese sacrificio eran los sacerdotes. Entonces, si lo ligamos el antiguo con el nuevo, aquí dice, en el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es una especie de analogía de lo que quiere de nosotros, o sea, respetando lo mismo, o sea, en el antiguo sí, sacerdotes, pero en el nuevo también él quiere sacerdotes. Así que los sacerdotes son los únicos que tienen el acceso de ese alimento. Y en este caso, nosotros es el pan de vida, que es Jesucristo. Entonces, no sé si ya me captan más o menos la idea. Es básicamente a lo que se refiere, o sea,
Va mucho más allá, no crean que tenemos que comer sangre ni comer carne literalmente, o sea, no se refiere en Cristo, o sea, no se refiere a eso, sino que a través del sacrificio de Dios de carne y de sangre que hizo, accedemos a la vida eterna. Por eso el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Él es la verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Les digo, esto va mucho más allá. Se refiere a que el que sigue mis mandamientos, el que cree en mí, yo estoy con él y él está conmigo. 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Básicamente imaginemos que Jesucristo nos da un boletito. Tienes un boletito una vez que crees en mí para la salvación. Sí, Jesucristo nos brinda la vida, pero recordemos que la máquina de boletos, por así decirlo, es Dios. Entonces, el que brinda la vida realmente es Dios. Dios, que es la máquina de boletos, le da los boletos a Jesucristo y dice, aquí están. Y ya Jesucristo es el que los da. O sea, la vida proviene de Dios, Dios le da vida a Jesucristo y Jesucristo nos da vida a nosotros. Entonces, ay, ¿dónde me quedé? Yo vivo por mi Padre, el que me come también vivirá. Permanece en él. ¿En cuál? 58. Ok, gracias. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que cree en Jesucristo vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Continuando con el último subtítulo es Palabras de vida eterna. Yes. Eso tantito, Sí. por favor. Damos la bienvenida a nuestro gran hermano Miguel. Gracias, Miguel, por estar aquí. Eres bienvenido en Jóvenes de Cristo. Siempre Dios te saluda y te ama muchísimo. Dios te bendiga mucho. Ay, qué bueno que entraste, Miguelón. Sí, pero disculpa, apenas vi tu mensaje. No te preocupes. Qué bueno que entraste. Vale. Gracias. Aleluya. Sigamos, por favor. Estamos en Juan capítulo 6, versículo 60, para si tienes por ahí una Biblia. Dice, palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y esto, pues, nos pasa yo creo que a todos, porque, o sea, yo antes de leer la Biblia yo pensaba, no, pues es que deben de venir puras bendiciones o puras historias bellas y bonitas, o sea, yo no me imaginaba, pues, las historias a veces tan fuertes que hay y las enseñanzas tan duras, ¿no? De, si no sigues el camino así, pues es que es fuego consumidor lo que vas a recibir, ¿no? La palabra de Dios es dura y yo creo que todos en algún punto nos ofende porque pues todos hemos pecado en algún punto y seguimos a veces pecando, pero el chiste es seguir luchando contra nuestra carne. Es por eso que a veces la misma palabra nos ofende porque tenemos costumbres ya tan arraigadas o a veces creemos que nuestro bien es el mismo bien para Dios, que es por eso que a veces nos ofende. Pero realmente no. Esto es la verdad. Entonces, 62. Pues, ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado. Ay, perdón, qué horror, perdón, leí muy mal. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Básicamente, incluso uno cuando ya se convierte a Cristo, tu espíritu te dice, este es el camino correcto, tienes que seguir por aquí, tienes que hacer esto, y a veces tu carne te dice, no, pero es que esto está rico, o esto me llama la atención, o tal cosa. O sea, es esa lucha constante de eso. Es a lo que se refiere, o sea, nuestro espíritu,
nos guía, o sea, el Espíritu Santo nos guía. Y la carne, como es carne y son sensaciones, es a veces lo que es contrario y a veces lo que nos causa muchas luchas. Es por eso que dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahí estaba, recordemos, con sus discípulos, y más adelante vamos a ver a quién se refería. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, o sea, misma soberanía de Dios. Él decide quién cree y en qué momento. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y esto pasa no solamente, o sea, no le pasó solamente en ese momento a Jesucristo, o sea, a veces ya hay gente que empieza a conocer de la palabra y dice, no, pues es que a mí no me gusta esto porque ofende mi costumbre tal, ofende lo que yo creía de tal. O sea, esto sigue pasando. Entonces, seguimos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, Pedro aquí muy bien lo dijo, o sea, sí me ofende, sí me duele, sí es muy dura la palabra, pero es que es la verdad. Y por más dura que sea, es el camino correcto. 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, o sea, sigue hablando ahí Pedro, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Pues sí, ya la historia de Judas, que pues me imagino que la mayoría conoce, que fue el que entregó a Jesucristo. Con esto pues cierro, no sé si gusten agregar algo, hermanos. ¿Se puede? Lo que decías de el capítulo, bueno, perdón, del versículo 64, que algunos se volvieron, que algunos dejaron de andar. Pasa algo en la vida, en la actualidad. No sé ustedes qué tan familiarizados estén con las redes y eso, pero a mí me causó mucho asombro que hay una influencer en TikTok que es cristiana y subió un video en donde decía que ella había andado con un cristiano y que estaba muy contenta de que había generado una relación con un cristiano. Y segunditos después dice, y resultó peor, ¿no? Y es esa ilusión que estás poniendo en un hombre más que en el Padre. Entonces, justamente aquí no lo dice, cuando ponemos como algo más importante, tanto para la persona cristiana que falla, como para la persona que esperaba algo de esa persona por ser cristiana, nos estamos olvidando de algo bien importante que es la gloria de Dios y la fidelidad de Dios, porque a final de cuentas el único incorruptible, el único fiel es Él. Entonces, yo esto lo comento para que las personas que a futuro o están viendo este video y aún no aceptan a Cristo, o ya lo aceptaron y están conociendo, no se maravillen de si por ahí conocen un cristiano que no está siendo ejemplo, que fuera de ser luz, está siendo piedra de tropiezo, porque el enemigo hasta en eso se mete. Como lo decía Vero en la vez pasada, hay que tener mucho cuidado quién es el león y quién es el león de Judá. Si con el mismo Jesucristo el diablo se atreve a meterse, a querernos engañar, desviar, confundir, pues imagínense entre nosotros, ¿no? En ese momento como discípulos les ganaba más la carne y decían, no, pues yo no me queda cómodo, la verdad es que, como decía Jesse, pues está muy rico, muy divertido, ya mejor sale gracias, ¿no?
Y hoy por hoy pasa. Muchos conocen la verdad porque sí la conocen, porque la palabra jamás llega vacía. Pero que estemos dispuestos a ser sanados es una cuestión muy diferente a ya decirnos cristianos por simplemente conocer de Cristo, ¿no? Saber que existe. Pero realmente la palabra dice que llegará el momento en que por más que predicaste y demás, si no fuiste auténtico, si no fue real esa, ese arrepentimiento, dice, pues yo nunca te conocí, ¿no? En el momento en que estemos frente al Padre y diga, bueno, pues sí hiciste todo eso, pero nunca te conocí. Es algo muy común, entonces no se maravillen porque a los cristianos los van a conocer por sus hechos, por sus frutos los conoceréis, no porque ellos te digan, ah, yo soy cristiano, yo esto, yo el otro, no, conócelos y date la oportunidad de conocerlos por sus hechos, no por lo que te digan realmente. Y bueno, nada más eso, hermanita. Yo quería Gracias. comentar algo justo complementando con lo que dice Alex. Es muy fácil decir que somos cristianos, pero es muy difícil ser discípulos. Y es muy diferente decir, ay, soy cristiana o soy cristiano, porque al final es de boquilla. Y eso no vale. O sea, el ser discípulo sí que requiere acciones, sí que requiere, o sea, obviamente no perfección, pero sí mucha intención y mucha acción en lo que uno tiene que hacer de acuerdo al Evangelio, porque creemos en Dios y creemos en Cristo. Pero muchas veces utilizamos o sea, mucho el mote de, sí, somos cristianos, soy cristiana y la gente puede creer, ay, es que ya son bien buenos. Y como dice el influencer, puede ser hasta peor, porque es muy difícil, es muy diferente decir, ay, soy cristiana o soy cristiano, porque hasta los demonios creen y tiemblan, entonces ellos también creen en Cristo, porque le conocen, pero ser discípulos es lo que hay que ser, no es lo que es como la tarea que realmente que hay que tomarnos en serio, el ser discípulos, no nada más el mote de cristianos y que ahí se quede, ¿no? Amén, gloria a Dios. Excelente. Bueno, pues se cierra la reunión de hoy. ¿Alguien quiere decir algo más? No, bueno, excelente palabras. Que Dios los bendiga a todos muchísimo en sus casas. Y pues bueno, que la palabra sea sembrada en sus corazones, ¿no? Y sobre todo que germine y dé buenos frutos, ¿no? Aleluya. Muy bien, entonces pasamos a nuestra oración final, dando gracias y recordando sobre todo que bueno, Dios los ama, Dios te ama, Dios te ama. Ajá, entonces, y pues bueno, Él está esperando que lo busques, ¿sale? Pues bueno, suscríbanse a nuestra página de Facebook, a nuestro canal de YouTube, Jóvenes de Cristo, y les mando un fuerte saludo a fuerzas, ¿vale? Entonces, ¿alguien quiere dirigir la oración? Adelante, Alex. A mí me gustaría decir algo. Ajá. Para los que no estén en el grupo y lo quieran hacer, la hermana Vero y la hermana Jessie Sí, nos cierto, hicieron tiene razón. favor de hacernos esta invitación. No sé cómo se vea mejor, si se alcanza a leer bien, Ahí estás bien. pero el objetivo, ¿quieren compartirlo ustedes, hermanitas? Porque fue su idea. Más, Vero. Vero. Vas, Vas. Yes. Sin miedo al éxito. Bueno, bueno, es que hicimos este cartel básicamente para, o sea, ahorita, porque es, o sea, ya saben, la festividad de Halloween y todo esto de Día de Muertos, y aunado a la idea que tuvo Abner de que en lugar de darles dulces a los niños y tocan su casa, se les dé un folletito de Cristo. Esa fue la idea de Vero. O sea, Abner dijo, no, pues hay que hablarles de Dios, y Vero dijo, no, pues hay que sacar un folletito o algo. Hicimos este folleto para que lo compartan y ojalá haya gente que tal vez lo va a rechazar, hay otra que tal vez lo vaya a tomar, pero el chiste es no contribuir o poner más bien contribuir, pero con un granito de arena positivo, como dijo la hermana Vero.
básicamente es eso, que si tocan a sus casas, se los podemos pasar por WhatsApp y ya para que los impriman y si tocan, pues dárselos, porque siempre van con los papás, o sea, los niños no van solos y ojalá tengan la intención, con que una sola persona tenga ganas de escuchar el evangelio, con eso nos damos por bien servidos. Y pues eso es todo. Amén, gloria a Dios. No, di tú, Alex, adelante. No, adelante, hermano. Okay. Son días de dificultad y de guerra espiritual. Es la verdad, pero es así. Entonces, descárguelo. Si tienen curiosidad, comenten. Yo lo quiero. O mándenos un mensaje a Jóvenes de Cristo FMZ en Facebook y se les hará pues llegar, ¿no? Si tienen alguna duda, pregunta, queja, aclaración, díganlo por favor, ¿sale? Dios los bendiga muchísimo, ¿sale? Y pues ánimo. Bendiciones. Porque por más densa que esté la oscuridad, Dios siempre alumbra el camino. ¡Aleluya! Entonces, vamos a orar. ¿Alguien quiere dirigir la oración? Adelante, Vero. Agachemos nuestras cabecitas. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por toda tu bondad, por toda tu misericordia, porque te manifiestas día a día, Señor, en nuestras vidas, porque nos cuidas, nos proteges y nos llevas de la mano, Padre, por el buen camino, bajo tu conocimiento, bajo tu luz, Señor. Te pedimos por todas las personas que estén pasando enfermedad en estos momentos, te pedimos por todas las personas que estén siendo ultrajadas o asediadas por sectas satánicas y más en estos días, Padre, para que si es tu voluntad, Señor, lo recibas en tu seno o bien lo salves de vivir esas cosas horripilantes, Padre. Te pedimos también, Señor, por todas las personas que están en situación de calle, pasando hambre, pasando dificultad o cualquier situación difícil, Señor, ayúdanos a entender que tú eres la salvación y que solo a tu lado, Padre, podemos tener victoria, Señor. Que nosotros somos incapaces de controlar todo lo que nos pasa, que somos incapaces de poner fin a nuestro pecado si no es que no estamos contigo, Señor. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo. Te pedimos que alumbres el mundo, Padre, el mundo entero, que llenes de luz hasta en los lugares más oscuros, Señor, y más en estos días. Que por favor, Padre, lo cubras con tu luz y nos ayudes a salir adelante a todos y más en estas situaciones complicadas, tanto de enfermedad, de peste, de economía irregular, Señor. Te bendecimos, sabemos que eres santo, santo, Padre, y te agradecemos todas estas cosas en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Muy bien, entonces, cuídense mucho ahí en casita y nos estamos viendo.